Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema de grafos eulerianos y en particular vamos a estudiar el algoritmo de Fleury para encontrar un circuito euleriano en una gráfica que pues es, es euleriana, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar con un problema clásico en este tipo de gráficas. Es el problema del cartero chino, que dice de la siguiente, que dice lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que en una pequeña ciudad un cartero va a recoger el correo en la oficina de correos, ¿vale? Lo entrega, y luego regresa a la oficina de correos, o sea, básicamente recorre su colonia o su pueblo y tiene que regresar a la oficina de correos. Pero pues hay un problema aquí. Entonces, algunas veces este cartero pues pasa por la misma calle más de una vez, o sea, no se organiza muy bien que digamos, y termina bastante agotado, más de lo normal. Entonces, pues ya el cartero, cansado de toda esta situación, va a planear una ruta de tal manera que camine lo menos posible, si se puede, y de preferencia que pase por cada calle una sola vez. ¿Ok? Y bueno, y regrese a la oficina de correos, ¿no? Entonces, ¿podrá el cartero encontrar dicha ruta? Entonces, pues este problema es un problema que data de 1962 y fue precisamente planteado por el matemático Meiku Kwan, ¿sí? Entonces, que precisamente también era cartero, o sea, era matemático y era cartero. Entonces, pues para resolver este problema, este, necesitamos conocer algunos conceptos eh, de gráficas. Entonces, vamos con la solución. Vamos a suponer que un viernes por la tarde, ya después de que terminó su jornada laboral el cartero, eh, para poder resolver el problema, él decide conseguir pues un mapa de su ciudad, bueno, más bien de la localidad donde él está trabajando, el cual vamos a mostrar a continuación. En este mapa vamos a poner que cada arista de la gráfica que le anexamos al mapa, pues va a representar una calle, ¿de acuerdo? Los vértices de esta gráfica van a representar la intersección de dos o más calles, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos la gráfica, tenemos los vértices, que son básicamente las intersecciones de las calles, y las aristas, que son las calles por las que está transitando. Y en este caso vamos a suponer que el vértice U7 va a ser la oficina de correos, ¿vale? Entonces, como lo mencioné hace rato, dado que el cartero pues es matemático, bueno, era matemático, este, él decide resolver el problema de la siguiente forma. Para que este problema tenga solución, necesitamos encontrar lo que se conoce en la gráfica anterior, un concepto que se llama circuito euleriano. Pero entonces, ¿qué es un circuito euleriano? Entonces, antes de definir lo que es un circuito euleriano, vamos a definir lo que es el paseo en un grafo. ¿Sí? Entonces, tomamos una gráfica G, la que sea, puede ser conexa o no conexa. Entonces, un paseo W en G va a ser un camino que no va a repetir aristas. ¿Sí? O sea, puede repetir vértices, pero no puede, al momento de atravesar las aristas, no las podemos volver a repetir otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser un circuito euleriano? Un circuito euleriano en una gráfica G, pues tiene que ser un paseo que sea cerrado, pero que atraviese todas las aristas de G. Entonces básicamente necesitamos un camino que recorra todas las aristas, que recorra todas las aristas de la gráfica, que inicie en un vértice arbitrario, que vuelva a regresar al vértice arbitrario, pero que no repita las aristas más de una vez. O sea, la regla es que solamente se repita la arista una sola vez. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en esta gráfica, que es el cubo, es Q3,
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el camino W, que es el vértice, bueno, formado por el vértice E, B, A, C, H, G, este, D, C, H, E, F, B, D, C, A. Entonces, este es un camino cerrado, pero pues la verdad no es un paseo. Entonces, porque aquí, por ejemplo, este, estamos repitiendo aristas, ¿no? Entonces, obsérvese que iniciamos así. Iniciamos de A, nos vamos hacia E. Luego de E nos vamos hacia F. Luego nos vamos hacia B, sería hacia acá. Luego nos vamos hacia A. Pero cuando regresamos hacia C, ¿sí? Vamos hacia H. Luego vamos hacia G. Luego vamos hacia D. Luego vamos hacia C. Y luego vamos hacia H. Entonces, en este punto ya estamos repitiendo la arista CH. De hecho, aquí se ve. Y entonces aquí estamos repitiendo la arista CH, que aquí está la arista CH, y la volvemos a repetir en este punto. Entonces, pues esto no cumple con la definición de paseo. Es un camino cerrado, pero pues no es un paseo. La siguiente gráfica G. Esta gráfica sí tiene un paseo euleriano. Por ejemplo, tomemos el camino W, que es básicamente J, I, K, regresamos a J, luego vamos hacia L, luego vamos hacia K, luego vamos hacia N, luego vamos hacia M y regresamos hacia J. Entonces tenemos un paseo cerrado porque no repetimos ninguna arista. Y este paseo pues es euleriano porque pues las aristas las atravesamos todas, ¿sí? Entonces este es un paseo euleriano. Entonces, una gráfica se va a llamar euleriana cuando contenga un circuito euleriano, o sea, un paseo cerrado, este, que pase por todas las aristas, ¿sí? Entonces, usando las definiciones anteriores, podemos decir que el problema de nuestro amigo cartero eh, va a tener solución cuando la gráfica que está modelando el problema de las calles donde él transita, pues sea una gráfica del tipo euleriana, ¿sí? Entonces, antes de seguir, vamos a recordar un teorema que nos va a dar una caracterización de las gráficas eulerianas en términos del grado de un vértice. Es el siguiente. Entonces, teorema. Entonces, tomemos una gráfica G. Ajá. Esta gráfica tiene que ser no vacía, es decir, por lo menos debe de tener una arista y que sea conexa, ¿sí? Entonces van a ser equivalentes lo siguiente. La gráfica G es euleriana, entonces la gráfica G seguro no tiene vértices de grado impar. Es decir, la gráfica G va a ser euleriana si todos los vértices de G tienen grado par. ¿De acuerdo? Es un sí, solo sí. Es decir, que si la gráfica no tiene, que si la gráfica G tiene vértices de grado todos pares, entonces la gráfica seguramente es euleriana. Entonces, pues ya la llevamos de gane. Entonces, supongamos que tenemos una gráfica que cumple las condiciones, ¿no? Que es decir, que tiene todos los vértices de grado par. Entonces, el teorema anterior nos está garantizando que G va a tener un circuito euleriano. El problema es cómo encontramos ese circuito. Digo, si la gráfica es muy sencilla, como la gráfica G que vimos en la diapositiva anterior, pues es muy sencillo encontrar el circuito. Pero si la gráfica es muy compleja, o sea, ¿cómo podemos hacer para encontrar el circuito W? Entonces, digamos, en el problema de nuestro amigo cartero, pues la gráfica es pequeña, así que por ensayo y error podemos obtener el circuito euleriano que nos resuelve el problema. Claramente si la gráfica fuera euleriana, pero en un problema mayor, ¿cómo le podemos hacer para encontrar precisamente ese W? Entonces, lo que vamos a ver en lo que sigue
pues es básicamente un método para encontrar ese circuito euleriano y ese método o esa receta lo va a dar el algoritmo de Fleury, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a eso. Entonces, el algoritmo de Fleury. Básicamente este algoritmo que ahorita vamos a enunciar los pasos se resume en la siguiente frase, que dice así: no cruces un puente a menos que no te quede otro remedio. Pues, ¿esto qué quiere decir? Vamos a ver. Entonces, pues este algoritmo data de 1921 y lo que permite hacer, como lo decíamos hace un momento, es determinar un circuito euleriano, ajá, sin importar lo compleja que sea la gráfica, ¿sí? Obviamente de acuerdo que siempre y cuando pues esta gráfica cumpla las condiciones anteriores, es decir, que sea conexa y que sea euleriana, es decir, que todos los vértices sean de grado par. Ujú. Entonces, vamos a escribir los pasos del algoritmo de Fleury y para ello, pues, estoy usando la referencia en la bibliografía 2, que es básicamente del libro de Wilson de Introducción a la Teoría de Gráficas. Dice lo siguiente: el algoritmo está dado en términos de un teorema. Entonces, teorema, algoritmo de Fleury, un teorema que de hecho no vamos a probar. Entonces dice así: tienes una gráfica euleriana, entonces la siguiente construcción es posible y va a producir un circuito euleriano. Entonces lo que dice es lo siguiente, el primer paso por así decirlo. Dice, comienza en cualquier vértice, el que quieras, ¿no? Y atraviesa las aristas de G siguiendo las siguientes reglas. ¿Qué reglas van a ser? Son dos. Vamos a borrar las aristas a medida que se van recorriendo, es decir, empezamos desde el vértice U, recorremos una arista y la vamos a borrar. Una vez que borremos esa arista, si de pura casualidad nos resultan vértices aislados, entonces también los vamos a borrar, ¿sí? Paso 2: en cada etapa, o sea, en cada etapa de la parte 1, a medida que elijamos una arista, vamos a procurar que esa arista no sea un puente. Entonces, si es un puente o una arista de corte, como les gusta llamar, y no hay otra forma de elegir otra arista, entonces, pues, ni modo, vamos a tener que agarrar el puente, este, ya si no hay de otra opción, ¿sale? Entonces, en lo siguiente que vamos a ver vamos a ver cómo ejecutar el algoritmo, como si fuera una computadora, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como un tipo código, un pseudocódigo que nos diga cómo ejecutar el algoritmo. Espero que se entienda. Entonces vamos con la ejecución. ¿Cuál va a ser la entrada? Pues una gráfica euleriana. La salida, que es lo que quiero, un circuito W que sea euleriano en G. ¿Sí? Entonces, el primer paso, pues es igual que lo que mencionábamos en el teorema anterior, va a ser elegir un vértice arbitrario B sub I en el conjunto de vértices de G, ¿sale? Que en este caso es V. Y aquí viene la primera definición. Vamos a definir W sub 0, que sería un paseo sub 0, que nada más va a estar formado por el primer vértice que hemos elegido, ¿de acuerdo? Y vamos a elegir una gráfica, vamos a definir como G sub 0, como la gráfica original, la gráfica G. Vamos a tomar un número K mayor o igual que 1 y vamos a considerar el paseo W sub K. Si ese paseo ya ha sido construido anteriormente, entonces de la gráfica anterior, o sea, de la gráfica GK-1, vamos a tomar una arista EK, de modo que cumpla las condiciones dadas por el teorema anterior. Ahorita vamos a especificar a qué se refiere con esto de que si el paseo ya ha sido construido, pero ahorita lo menciono. Entonces, esta arista EK, en caso de que el paseo WK haya sido construido, debe de cumplir lo siguiente. EK tiene que incidir exactamente con B sub K. B sub K es el último vértice del paseo WK. Ujú. Esa arista, de preferencia, hay que pedirle que no sea puente en la gráfica GK-1, ¿sí?
Entonces, una vez que terminemos eso, vamos a construir un paseo, este, que es básicamente W sub K, que es básicamente concatenar el paseo que tenemos aquí, que es WK, la arista EK y el vértice BK-1, donde este BK-1 pues es el otro extremo de EK, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser el, 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 el paso número 3. Y pues vamos a definir de nuevo otra gráfica, va a ser la G sub K, que es básicamente la gráfica anterior, pero donde le hemos borrado la arista EK que elegimos en este paso. Aquí se me olvidó mencionar algo. En caso de que cuando borremos la arista EK nos resulten vértices aislados, entonces esos vértices aislados los vamos a también a eliminar en esta parte de aquí. Entonces G sub K va a ser la gráfica anterior, menos E sub K, y si hay vértices aislados también los vamos a quitar en esta parte. Entonces el algoritmo que va a devolver, nos va a devolver un paseo que le vamos a llamar W, que es básicamente el paseo W sub K. Entonces vamos a empezar ejecutando este algoritmo y vamos a especificar con mayor detalle estos pasos de aquí. Entonces creo que se entenderá mejor con el ejemplo. Entonces vamos a resolver el problema del cartero chino y en este caso vamos a comenzar en la oficina de correos, que es básicamente el vértice U7. La gráfica que modela el mapa de por donde transita las calles de nuestro amigo el cartero, pues es básicamente una gráfica euleriana, porque todos los vértices tienen grado par. De hecho, todos los vértices tienen grado 4 o grado 2. Entonces, por el teorema de caracterización de gráficas eulerianas, pues esta gráfica es euleriana y seguro tiene un circuito euleriano, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese circuito usando nuestro algoritmo de Fleury sin usar ensayo y error. Entonces vamos a comenzar con el paso 1, que es básicamente elegir el vértice U7, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a definir nuestro paseo sub 0 como aquel paseo que pues nada más tiene el vértice U7, ¿no? Aquí está. G sub 0, pues es la gráfica original G, entonces pues hasta ahí no hemos hecho nada, ¿no? En el paso 2, vamos a construir el paseo W sub K, con K igual a 1, pero aquí no hemos construido ningún paseo, ¿de acuerdo? Porque W sub 0 es U7. Entonces, como W1 no ha sido construido, lo que vamos a hacer es elegir una arista que sea incidente en U7, ajá, la que sea, pero de preferencia que no sea un puente. Por ejemplo, aquí las aristas incidentes en U7 son Q, N, A y M. Todas estas aristas viven en ciclos, entonces como viven en ciclos, ninguna de ellas es un puente. Ajá, ninguna es un puente. Entonces vamos a tomar aquí la arista E1 como la arista A, que son de vértices U7, U5. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a construir con esto nuestro primer paseo, que es W1, W sub 1. En este caso, ¿quién es W sub 1? Por algoritmo de Fleury, W1 es el paseo W sub 0, le agregamos la arista A y le agregamos el vértice, el otro extremo de A. O sea, A inició en U7, entonces le agregamos el otro extremo, que sería en este caso este U5. Entonces W1 es este paseo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues W sub 0 sería básicamente U7 a U5, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a definir nuestra primera gráfica, porque digamos que esa es nuestra primera iteración. G1 va a ser entonces la gráfica original, que es esta, a G sub 0, pero le vamos a borrar la arista E1, que en este caso vamos a borrar la arista A, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos el paseo que va a devolver. Y ahorita en el siguiente paso vamos a dibujar a G1. Entonces dijimos que G1 era la gráfica original menos la arista A. Entonces aquí la tenemos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la gráfica original, perdón, y aquí ya hemos borrado la arista A. Como no hay vértices aislados, no tenemos nada que borrar, ¿sí?
Entonces, ahora la pregunta es, ya tenemos nuestro circuito euleriano, bueno, ni siquiera tenemos un paso que pase por todas las aristas, entonces no hemos terminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una segunda iteración. Entonces nos vamos a regresar al paso 2. Entonces, W sub 1 dijimos que era U7 a U5, ¿de acuerdo? U7, la arista que estaba aquí, U5, ¿no? Entonces, el paso 2 dice que vamos a elegir una arista en esta nueva gráfica G1, de modo que esa arista incida en este vértice final, que es U5. Vamos a elegir cualquiera de las aristas, puede ser K, puede ser J, puede ser L, de modo que esa arista no forme un puente de esta gráfica, más bien que no sea un puente de esta gráfica. De nuevo, K, I y L, pues son aristas que viven en ciclos, entonces ninguna de ellas es un puente, ninguna es un puente, y entonces vamos a elegir a E2. E2 la vamos a hacer como la arista J, que sería esta de aquí, ¿sí? Y ahora sí, el paso 3 es definir nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro paseo 2. Entonces, cada iteración, vamos a definir un nuevo paseo. Entonces, en esta iteración 2, vamos a definir el paseo, W sub 2, que es básicamente concatenar el paseo W1, aquí está. Le vamos a agregar la arista E2, ¿sí? Que es básicamente J, ¿sí? Y el vértice y el otro extremo de J, que en este caso sería U3, ¿no? Entonces aquí está W1, J E3. Entonces aquí W1 pues era U7, a U5, agregamos J, que estamos agregando esta lista, y este extremo de aquí, U3. Y vamos a redefinir de nuevo otra gráfica, que sería la gráfica G2, que va a ser esta gráfica G1, pero le vamos a borrar esta arista, que sería la arista J, ¿no? Entonces, pues el algoritmo nos va a devolver el paseo W, que es W sub 2, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a continuar con la tercera iteración. Habíamos dicho que G2 es G1, la gráfica original, menos J. Entonces, en el siguiente paso, vamos a eliminar a J. De nuevo, no nos resultan vértices aislados, entonces no hay nada que borrar aquí. Entonces, esta va a ser nuestra segunda gráfica G2. La pregunta es, ¿ya tenemos nuestro paseo euleriano? Pues no, porque ni siquiera tenemos un paseo que pase por todas las aristas. Entonces vamos a continuar con la iteración 3. Entonces, en esta iteración tenemos a G2, que es esta gráfica menos J, ¿no? De aquí vamos a considerar a W sub 2, que era el paseo anterior, que es este de acá, el paseo que ya habíamos construido. Y el paso 2 dice que agarremos una arista que sea incidente en este vértice, que en este caso sería U3. De preferencia que no sea un puente, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos agarrar a la arista I, ajá, porque esta arista forma un puente. O sea, si la quitamos a eje 2, forma una arista de corte y entonces la gráfica no es conexa. Entonces, puente. Entonces, no podemos agarrar a I, o si no hubiera de otra opción, la tomaríamos. Pero como tenemos más opciones que no son puentes, que son por ejemplo F, G y H, entonces podemos agarrar alguna de esas aristas que no forman un puente. Entonces vamos a agarrarnos a la arista E3 como la arista F de aquí. Y entonces vamos a definir nuestro tercer paseo, que es básicamente agarrar el paseo que ya teníamos, W sub 2, le agregamos la arista F, que es la arista E3, y le vamos a agregar el otro extremo de F, que en este caso sería U1. Aquí está, ¿no? Entonces W2 es todo este que está acá. U7 a U5, ajá. JU3, agregamos F, U1. ¿Sí? Y entonces, para nuestra siguiente iteración tenemos que redefinir la gráfica G sub 3, que es básicamente a G2, y le vamos a borrar la arista F de aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces vamos con la iteración 4. Tenemos que G3 es esta, de aquí, era la gráfica que teníamos, pero ya hemos quitado esta. De nuevo no tenemos vértices aislados, entonces no hay nada que borrar. Entonces, en el siguiente paso, pues tenemos a W, em, más bien la pregunta sería, ¿ya hemos terminado? No, pues no hemos tenido un paseo que recorra todas las aristas, entonces nos regresamos al paso 2, que es definir de nuevo
agarramos W3, que es básicamente todo el paseo que teníamos antes, ¿sí? Y y vamos a agarrarnos una arista que sea incidente en W1, de preferencia que esa arista no sea puente. Pues es que no hay de otra. La única arista que nos sobra es H. Si quitamos H, entonces la gráfica se vuelve inconexa, porque si borramos esta arista H, nos queda toda esta parte de acá que sería una componente y nos queda un vértice aislado U1. Entonces no hay de otra. Entonces, como no tenemos alternativa, vamos a tener que agarrar ese puente y vamos a elegir como nuestra arista E4 como la arista H. Y esta va a ser un puente, ni modo. Entonces voy a definir W4. W4, pues ya debe de ser claro quién es. Es la concatenación del paseo anterior, agregando la arista E4 que es H y el otro extremo de H que sería en este caso el vértice E4. ¿Sí? Entonces pues aquí está, W4 pues es todo el paseo que teníamos anteriormente, que va básicamente desde aquí hasta aquí. Le agregamos H que es E4 y el último vértice E4. ¿De acuerdo? Y entonces ese va a ser nuestro paso 4 y para la siguiente iteración, vamos a definir G4 como la gráfica que teníamos, o sea, G3, pero le vamos a borrar la arista H. Observe que cuando le borramos la arista H, nos queda un vértice aislado, entonces ese vértice también lo vamos a suprimir. Entonces G4 se define de este modo. Bien, vamos con la siguiente iteración. Pues aquí tengo un error. Aquí en realidad lo que debería de ser esto debería de ser G4. Esto de aquí es G4. Esto de aquí tiene que ser G4. Entonces G4 pues es la gráfica que teníamos acá. Le vamos a quitar la arista H y la arista E1. Pues nos queda esto de aquí. Y entonces vamos a continuar con nuestra iteración. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a definir entonces W4. Vamos a agarrar el mismo paseo que teníamos anteriormente. Aquí está. Y nos vamos a agarrar una arista incidente en este vértice, en el vértice final de U4, que en este caso, pues, perdón, en el vértice final de W4, que es U4. Entonces aquí nos agarramos una arista incidente aquí, de preferencia que no es puente. De nuevo, aquí tenemos un puente porque G es la única arista incidente allí. Entonces, pues no queda de otra más que agarrar a G. Entonces agarramos E5, que sería G, aunque G sea puente, y definimos W sub 5, que es el paseo anterior, W4, le pegamos la arista G, que sería E5, y le pegamos el otro extremo de G, que sería en este caso U3. ¿De acuerdo? Pues aquí está, ¿no? W4, E5, 3. Entonces de nuevo sería todo esto, pues, marcando aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces sería todo esto, hasta U4, le pegamos G y U3, ¿no? Y entonces para la siguiente iteración tenemos que redefinir, en este caso G5, va a ser como G4, que esta es la G4, le borramos G, y cuando le borramos G nos queda un vértice aislado, que en este caso es U4, y pues ese también lo vamos a suprimir, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser para nuestra siguiente iteración. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿ya terminamos? Pues no, porque nos faltan aristas por recorrer. Entonces vamos a hacer la siguiente iteración. Este, vamos a definir esta a G5. Entonces esta de aquí, de nuevo aquí hay un error en cuanto a la notación. Este de aquí tiene que ser G5. ¿De acuerdo? G5. Entonces, bueno, pues G5 es esta gráfica de aquí. Nos agarramos W sub 5, que era el paseo anterior, el paseo que devolvió la iteración anterior. Terminamos hasta U3. Aquí está. Este, entonces, bueno, ¿qué es el siguiente? El siguiente paso en 2, pues regresamos a 2, es tomarnos una arista que sea incidente en U3, de preferencia que no sea puente. De nuevo, no tenemos opción, la única arista incidente, pues es sí. Entonces la agarramos y es puente. Entonces, pues vamos a definir nuestro siguiente paseo
W sub 6, que es el paseo anterior, todo este U5, le pegamos la arista E6, que en este caso es la arista I, y el otro extremo de I, que en este caso es precisamente U6. Y tenemos todo esto. Entonces, desde U7 hasta U3 es el paseo U5. Le pegamos la arista I, U6. Y para la siguiente iteración, si todavía va a haber iteraciones, entonces redefinimos a G6, más bien definimos G6 como la gráfica anterior, que esta es G5, ajá, sin la arista I. Entonces, cuando quitemos la arista I, nos queda un vértice aislado, ese también lo borramos, U3. ¿Sí? Entonces, vamos con la siguiente iteración, que sería la iteración 7. En la iteración 7, vamos a agarrarnos G6, ¿de acuerdo? Que es básicamente G5 sin esta arista y sin este vértice. Entonces, aquí va a estar este, ¿no? Entonces, aquí de nuevo hay otro error. Entonces, aquí nada más lo corregimos, que esta va a ser la gráfica G6. Aquí lo ponemos bien. Esta es la gráfica G6. ¿Sí? Aquí está. Entonces ya hemos borrado esta arista y este vértice. Tenemos esto de acá, ¿no? Entonces vámonos un poquito más rápido. Vamos a definir entonces el paseo W sub 6, que es el paseo que teníamos aquí. Ya lo volvemos a poner. Y ahora nos agarramos un vértice que sea incidente en este vértice, final, que en este caso sería U6. Nos vamos a tomar una arista, puede ser K, N o incluso puede ser P, de modo que alguna de ellas no forme puente. Pues puede ser cualquiera porque ninguna de esas aristas es puente porque están en ciclos. Entonces aquí en mi caso me agarré la arista K, la arista con etiqueta K. ¿De acuerdo? Entonces definimos el paseo 7, que es el paseo U6, todo este que tenemos, le pegamos la arista K, que es la arista U7, y le pegamos el otro extremo, que sería en este caso U5. ¿Sí? Obtenemos todo este tour de aquí, ¿no? U5. Y volvemos a redefinir. Ahora vamos a definir la gráfica G7 como esta gráfica que es la G6 sin la arista K. Entonces cuando quitemos K no se forman vértices aislados, entonces pues nada más aquí borramos acá. Entonces, en esta iteración, pues aquí tenemos la gráfica G sub 7, esta de aquí, ¿sí? Entonces, G sub 7 la definimos como la habíamos definido anteriormente, que era la gráfica anterior, era G6 menos sin esta arista, ¿no? Nada más borramos esta arista. Y entonces volvemos a considerar el paseo U7, que es todo esto de aquí. Terminamos en U5, ¿de acuerdo? Entonces ahora la pregunta es, ¿ya hemos terminado? No, pues no, ¿no? No hemos recorrido todas las aristas. Entonces nos regresamos al paso 2. Agarramos una arista que sea incidente en U5 de modo que no sea puente, bueno, de preferencia que no sea puente. Pues nada más tenemos una arista disponible que es la arista L, no hay otra opción, esta arista L es puente, entonces pues la tomamos y esta va a ser nuestra E8, ¿de acuerdo? Va a ser la arista L. Pues volvemos a definir el camino U8, que es pegar, concatenar W sub 7, agregar la arista E8, que es la arista L, y el otro extremo, que en este caso sería U2, ¿no? Entonces, de aquí, desde U7 hasta aquí, es el camino U7, le estoy pegando L, le estoy pegando U2. Y ese va a ser nuestro paseo U8. En la siguiente iteración, pues vamos a definir la iteración 8, que sería la misma gráfica que tengo aquí, que es G7, sin esta arista. Cuando quite L, me queda un vértice aislado que es U5, pues ese también lo voy a matar, lo voy a eliminar, ¿no? Entonces voy con la siguiente iteración. Entonces, pues aquí tengo G8, la gráfica G8. De nuevo aquí hay un error en cuanto a la etiqueta, pero esta es la gráfica G8, ¿sí? La gráfica G8 es G7, la misma de acá, menos esta arista, menos este vértice. Tengo la de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vuelvo a terminar W8, que la terminamos en U2. Entonces, que aquí está U2.
Entonces agarramos una arista incidente en U2, que de preferencia no sea puente. Pues la única arista disponible es M, la tomamos, de modo, y entonces definimos al paseo 9 como el paseo 8, la concatenación del paseo 8 con la arista 9, la arista de 9, que sería M, y le estamos agregando el otro extremo, el otro vértice, U7. ¿De acuerdo? Entonces aquí, desde U7 hasta acá, hasta U2, pues es el paseo 8. Entonces agregamos M y agregamos U7. ¿Sí? Este es un paseo y entonces vamos a redefinir G9, que es como esta gráfica, que es la gráfica G8. Vamos a matar a M y vamos a matar también a este de acá, a este U2, pues este es un vértice aislado. ¿Sí? Y entonces pues aquí ya tenemos nuestra siguiente iteración. ¿Sí? Y esta de aquí pues va a ser la gráfica G9. Acuérdate que nos quedamos en G8, esta va a ser G9. Aquí hay un error en cuanto a la anotación. Ya en esta parte ya lo corregí. ¿Sí? Bueno, a ver, nos quedamos en G9, ¿no? Entonces G9 pues era la, la, la gráfica anterior, pero le hemos quitado una arista y un vértice aislado y obtenemos esta de aquí, G9, ¿no? Entonces, como terminamos bueno, aquí puse W sub 9, como terminamos en W sub 7, que es aquí, entonces el paso 2 del algoritmo de Fleury dice, bueno, pues agárrate una arista que sea incidente en U7, de preferencia que no forme ningún puente, más bien que no sea un puente de esta gráfica de aquí. Tenemos dos disponibles, que es Q y que tenemos N. Entonces, estas aristas no son puentes porque viven en este ciclo de longitud 3. Entonces, pues yo en mi caso me agarré como E10, la arista E10, me agarré como a la arista Q. ¿De acuerdo? Esa no forma puente. Y entonces defino mi camino o mi paseo número 10, que es el paseo 9. Ajá. Le agregamos esta arista y le agregamos el otro extremo de Q, que en este caso sería U sub 8. Entonces aquí está, ¿no? W9, E10, U8, que es todo este de aquí, hasta acá, hasta U7. En esta parte le agregamos Q y le agregamos U8. Y entonces para la siguiente iteración voy a definir G sub 10, que va a ser G sub 9 borrándole la arista Q. Aquí nada más borramos la arista Q porque no se forma ningún vértice aislado. Aquí está, ¿no? Esta va a ser G10, que de hecho la tenemos aquí. Y aquí ya corregí mis etiquetas. Entonces nos preguntamos, ¿ya hemos terminado? ¿Ya tenemos un circuito euleriano? Pues no, porque no tenemos de nuevo ni siquiera un paseo que pase por todas las aristas. Entonces necesitamos una onceava iteración. Entonces, a ver, iteración 11. Nos quedamos en W10, ¿no? Entonces escribimos W10. De nuevo aquí tenemos todo el paseo. Terminamos en W sub 8. Terminamos aquí. Y entonces nos regresamos al paso 2 del algoritmo de Fleury, que dice, agárrate una arista incidente en W8, de modo que no sea un puente de G10. Pues aquí la arista P es puente. Entonces esa no la vamos a poder tomar. Entonces, la siguiente opción, que las opciones que tenemos es R o S. En este caso yo me tomé a R. Entonces, E11 va a ser R, que sería esta de acá. Y entonces defino mi paseo 11. En la iteración 11 tenemos el paseo 11, que es básicamente agarrar este, el paseo 10. Ajá, le pegamos la arista E11, que es R, ¿sí? Y el otro extremo de R, que sería en este caso el U9. Entonces el paseo queda así. Desde 7 hasta U8 es el paseo 10. R y U9 pues ya son la arista y el vértice que le pegamos. Y ese va a ser nuestro siguiente paseo, que nos arrojaría el paso número 4. O sea, lo que devuelve el algoritmo, ¿no? En este paso pues redefinimos a G11, que es agarrar la gráfica G10, pero sin esta arista. ¿Sí? G10 menos R. Entonces a G10 le borramos esta arista de acá. Entonces vamos a la siguiente iteración.
Entonces, pues ya, vamos a continuar con este proceso hasta terminar las aristas. Esta es la gráfica G11, que era la gráfica G10 sin esta arista. Y pues vamos a hacer una siguiente iteración. Entonces me agarro W11, que era el paseo que ya había definido anteriormente, que terminábamos pues en un 9. Y entonces pues volveríamos a aplicar el algoritmo de Fleury en el paso 2. Pero ya no va a ser aquí necesario, porque en este paso pues ya hemos terminado. O sea, terminado en el sentido de que la gráfica G11 que tenemos aquí, pues ya es una trayectoria. De hecho, pues también es un paseo, es una trayectoria. Entonces, para ya no continuar escribiendo, lo que podemos hacer es pegarle o concatenar a W11 esta trayectoria que nos termina sobrando aquí. ¿Sí? Entonces ya no necesito hacer una iteración 12, porque ya nada más puedo pegar esto de aquí. Y entonces, lo cual es una trayectoria. O sea, si la recorremos, si recorremos esa trayectoria, desde, en este caso, un 9, pues ya no repito aristas. Entonces hay que pegarle. O sea, nosotros sabemos que esto de aquí es un paseo. Eso no repite aristas. Entonces, si a esto le concatenamos esta trayectoria de longitud 4, pues el resultado sigue siendo un paseo. Entonces, pues, por eso aquí escribimos lo siguiente. De aquí no hace falta realizar otra iteración más. Pues G11 consiste en un trayecto. Y entonces, pues a W11 le vamos a agregar esta trayectoria, que es la que sobra, ¿sí? Y ya tenemos el algoritmo, lo que nos va a devolver es la concatenación de W11 con la trayectoria que acabamos de mencionar, que sería esta de aquí, ¿sí? Obtenemos esta de acá, ¿sí? Entonces, esto es un paseo, obsérvese que es un paseo que inicia en U7 y termina en U7, entonces es un paseo cerrado, este, que pasa por todas las aristas, porque ya las hemos borrado todas, ¿no? Junto con la última trayectoria. Entonces, seguro eso de allí, pues es el circuito leyeno que estamos buscando, ¿no? Entonces, hasta aquí termina nuestro algoritmo. Entonces, en conclusión, pues tenemos esta gráfica G, y entonces este paseo de aquí, pues es el circuito euleriano que estamos buscando. Entonces, pues bueno, para no iniciar el dibujo, vamos a recorrerlo con el cursor. Entonces iniciamos en U7. Entonces el cartero chino va a iniciar en U7. Nuestro amigo el cartero va a iniciar en U7. Ujú. De aquí se va a ir, va a recorrer la calle A, que es esta de aquí. Esa va a ser su primera visita. Llega a la intersección de aquí, que sería U5. Ajá. Después se va a ir hacia J, saber todo derecho. Luego llega a la intersección U3. Después de aquí se va para F. Después llega a la intersección U1, después se va para H, llega a la intersección U4, luego recorre la calle G, vuelve a regresar a la intersección U3, después se va para la calle I, ajá, llega a U6, luego transita la calle K, llegando a la intersección U6, perdón, U5, ujú. Luego recorre la calle L, llegando a la calle U2, luego se va por la calle M, llegando a la intersección U7, luego de aquí agarra Q, y la calle Q, y después de aquí pues ya llega a U8, entrega cartas aquí en U8, luego después se va para R, la calle R, llega a la intersección de las calles U9, después se va para T, ¿sí? Llega a U10, después se va por la calle S, retorna a la calle U8, a la intersección U8, y después de aquí agarra la arista P o la calle P, llegando a la intersección de calles U6, pues transita por la calle N, ¿de acuerdo? Y vuelve a regresar a la oficina de correos.
Entonces, pues este circuito ya resuelve el problema de nuestro amigo de pasar por cada calle una sola vez, sin, bueno, no repetir las calles, ¿no? Sí repite las intersecciones de las calles, pero lo importante es que no repite la calle más de una vez, ¿sí? Entonces, pues este es un circuito euleriano que, que resuelve el problema. Entonces, pues ya, con esto hemos terminado el algoritmo de Fleury. Espero que haya quedado claro la ejecución. Y si no, pues pueden ver el video cuantas veces sea necesario para entender la ejecución del algoritmo. ¿Sí? Entonces, la bibliografía es la siguiente. Estamos ocupando el libro de Bondi and Monty, eh, que es esta de aquí. Son las referencias. Y un libro que me gusta mucho, que es el Wilson, de Introducción a la Teoría de Gráficas. Entonces, son los únicos dos que estamos usando, ¿vale? Y eso sería todo, ¿vale? Hasta luego.